Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Arranca aquí pues el comentario de todos los lunes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Bueno, pues como casi todos los lunes, pues debo confesar mis limitaciones para elegir temas. Prácticamente la realidad, los acontecimientos nos imponen los temas y en este caso, pues es obligado referirse al próximo viaje presidencial, el próximo viaje del presidente López Obrador para encontrarse con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y yo quisiera, Hugo, si tú me lo permites, focalizarlo desde 3 aspectos. El primer aspecto es lo económico. El Tratado de Libre Comercio se refiere al 6.5% de la población del planeta, al 18.3% de la economía mundial, al 15.3% de las operaciones comerciales. O sea, efectivamente es una enorme consecuencia de toda índole y por eso su trascendencia. Me parece muy justificado que el señor presidente diga que hay que mandar señales claras de que este tratado es un detonador de la economía y que nos va a ayudar a salir de la crisis en la que hoy nos encontramos en todos los órdenes. Lo que me preocupa es la incoherencia, la incongruencia. Si de lo que se trata es de decir aquí está este país receptivo de inversiones y que definitivamente se abre una ventana de oportunidad dada el conflicto económico que está surgiendo entre Estados Unidos y China, entonces ¿por qué se agrede al sector privado? ¿Por qué se limitan las inversiones en el sector de energía? ¿Por qué se suspende desde el aeropuerto de Texcoco hasta la Constellation Brand, aquella empresa que todavía ahí está y que tengo la esperanza de que se quiten los obstáculos y continúe ahí en Baja California? Me parece que a este tipo de ambigüedades, que fue denunciado inclusive por el mismo embajador de los Estados Unidos en México, no contribuye a que venga la inversión. México, esto es algo tremendamente grave, dejó ya de aparecer, según las calificadoras, en los primeros 25 estados, naciones, que son los más receptivos de inversión extranjera. Entonces, yo aquí sí me parece que hay que insistir, porque no se vale decir aquí voy a un acto que tiene una enorme importancia y trascendencia, pero a su vez no creo las condiciones jurídicas, el ambiente propicio para que venga la inversión en México cuando se está cayendo también de inversión pública. Y hoy precisamente sale un artículo de Carlos Ursúa, ya van varios en ese sentido, de que la única forma de recuperar el desarrollo económico, que los pronósticos son espeluznantes, pues es con inversión pública y privada. Y en ambos casos tenemos que esmerarnos. Segunda reflexión, lo político. Me parece que es una decisión equivocada ir en las condiciones actuales a ese encuentro. No va Justin Trudeau, parece ser que todo indica que definitivamente por razones que él alega del coronavirus y de las precauciones que hay que tomar, no asiste. Una reunión solamente entre el dirigente de Estados Unidos y México en medio de un proceso electoral, pues la señal queda clara. O sea, se trata más bien de un apoyo y esto tiene consecuencias gravísimas. Lo dijo Bernardo Sepúlveda, un hombre con larguísima experiencia en política exterior, lo han dicho líderes de los distintos grupos, de los distintos parlamentarios inclusive que representan a los latinoamericanos, oponiéndose a esta visita porque estamos en medio de una elección en que, por cierto, todas las encuestas indican que el que ha insultado a México, el que ha agredido a México, el que se ha referido a nosotros los mexicanos con términos despectivos, pues ahora el señor presidente López Obrador vaya y asista a un encuentro
que sin duda alguna va a ser utilizado para intentar levantar una campaña que está caída, que está desplomada. Y lo cultural es muy importante, Hugo. Esto no hemos puesto suficiente énfasis. Si nosotros recordamos hace algunas décadas el discurso de la Revolución Mexicana, el discurso del nacionalismo revolucionario, tenía una idea central: la soberanía nacional, defender la soberanía nacional. No se definía bien a bien, porque se hablaba hasta de soberanía alimentaria, se hablaba de soberanía cultural, y este concepto, que fue acuñado desde luego desde hace muchos siglos por la teoría política, a lo que se refiere es a nuestra capacidad para tomar decisiones. Sin duda alguna, en la globalización, pues ya no tan solo se trata de ver nuestros órganos internos, sino de lo que está sucediendo en el mundo para tomar decisiones. Y esto, junto con las tecnologías, junto con la comunicación, esto nos hace que estemos ante una nueva forma de hacer política. Culturalmente, el factor del nacionalismo revolucionario, de nuestras reservas, nuestra protección hacia agresiones externas, que por mucho tiempo caracterizó a la política mexicana, pues simplemente es un tema que hoy está totalmente soslayado y tiene repercusiones, repito, de enorme importancia. La defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, el crimen organizado, las transacciones financieras, la lucha contra el crimen organizado, todos son temas que están totalmente en la agenda mundial y que nos obliga a involucrarnos en la agenda mundial. Hoy, precisamente, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, habla de que son dos escenarios: un escenario optimista, al cual le concede pocas posibilidades para superar esta crisis, y un escenario pesimista que nos va a llevar mucho tiempo superarla en lo de salud y sobre todo para recuperarnos de la crisis económica. Pero las repercusiones culturales, inclusive podemos ver la precipitación con la que se aprobaron las leyes en las cámaras para poder cumplir con lo que ya estaba pactado en el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, esto antes hubiera sido inconcebible. Vemos hoy, por ejemplo, cómo prácticamente las autoridades norteamericanas actúan en territorio nacional en la lucha contra el crimen organizado, cómo están totalmente imbricadas, involucradas para dar la batalla contra el crimen organizado, cómo se están dando información, inclusive ahora con la detención de Emilio Lozoya, que abre también una gran incógnita, un gran enigma de lo que va a suceder hacia el corto futuro. En síntesis, esos son los tres enfoques que quería yo hacer sobre este evento, que nos va a dar mucha materia para el análisis y para su estudio y las consecuencias que va a tener, pero sí quise manifestar mis puntos de vista en estos tres temas: lo económico, lo político y lo cultural, que sin duda alguna tendrá enormes repercusiones. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado Rodríguez Prat, solo le pregunto, ¿cuál es su vaticinio en el caso Lozoya? ¿En qué terminará según usted? Mira, desafortunadamente tengo pocas esperanzas de que termine aplicándose la ley. Así de sencillo. Desgraciadamente, yo creo que la falla más importante del Estado mexicano, que está rayando con la disfuncionalidad o con el calificativo del Estado fallido, es su enorme distancia entre el México real y el México legal. No es primera vez que nos entusiasmamos con que alguien se detiene, con que vengan enormes expectativas y al final de cuentas se quede pues simplemente como una esperanza. La ley como que sigue siendo un proyecto de nación, allá lo que está en el horizonte, allá lo que está en el porvenir, no la ley que rige la vida cotidiana, la vida de todos los días. Ojalá y me equivoque. Sería el primero en pedir disculpas y decir me equivoqué, y qué bueno que se disminuye, porque tampoco podemos decir que se erradique la impunidad, que se disminuya la impunidad. Es algo que desafortunadamente cada vez que sucede propicia una mayor desmoralización del pueblo de México y una
rompimiento, un resquebrajamiento de la credibilidad y de la confianza, sin las cuales no es posible hacer buen gobierno. Te agradezco, licenciado, y hasta la próxima semana, Dios mediante. Muchísimas gracias, Hugo. Un saludo para usted y buenas tardes. Nos vamos a otra pausa porque ya son las 2 de la tarde, casi con 13 minutos. Juntos seguimos avanzando. Debido a un daño estructural que presentaba el puente tubular que conduce al camino principal de la ranchería Alambrado